Hola chicos, muy buenos días a todos del tercero medio, A y B. Gusto en saludarlos nuevamente. Eh, Hoy comenzamos con un nuevo trabajo, pero también finalizamos con la representación de las vanguardias. Así que vamos a dejar cerradito ese proceso. Hoy me deben enviar el trabajo terminado. Ya todos en realidad me enviaron sus avances el martes pasado, los cuales estaban bastante bien, los procedimientos estaban muy bien aplicados, así que los felicito, el trabajo está muy bien hecho y se nota que hay dedicación en el trabajo. Espero hoy día recibir el proceso completo. La mayoría trabajó con obras que no requerían tanto tiempo de trabajo, así que espero recibirlos todos hoy día. Y aprovecho de enviarles nuevo trabajo que está relacionado ya con ustedes desde hace tiempo, que es la acuarela. La idea es que la podamos trabajar. Es un material que es fácil de adquirir, lo venden en todos los supermercados y la mayoría de ustedes tienen este material en casa. En el caso de que no exista la posibilidad de adquirirlo o no lo tengan, por favor me lo hacen llegar de manera inmediata para ver cuál es la posibilidad a esta técnica. Y así que vamos a revisar de qué se trata, cuál es su origen, sus antecedentes y luego vemos el trabajo que debemos hacer. Entonces, nuestro objetivo de hoy día es experimentar con diversos materiales y técnicas pictóricas con el objetivo de profundizar en el conocimiento del medio expresivo. Hoy más que trabajar con, eh, con un contenido teórico, vamos a trabajar con un medio expresivo, que es la acuarela y su procedimiento. ¿Ya? Cómo se manifiesta esto a través del gesto de pintar y cómo también se traduce en algo figurativo, que es lo que les voy a solicitar. La definición. Los historiadores creen que la acuarela surgió un siglo antes de Cristo en China, cuando comenzó a desarrollarse el papel. Eh, esta teoría se sostiene en varios estudios de que cuando se originó el papel, uno de los principales materiales que se trabajó para intervenirlo fue el de la acuarela. Vamos a ver algunos ejemplos. Los árabes durante el siglo XII llevaron a la producción del papel de Asia a Europa y así con el tiempo la acuarela se instaló en el viejo continente. Fue uno de los primeros materiales que se utilizó con el color y luego ya después apareció el óleo y llegó para quedarse y la acuarela pasó un poquitito a segundo plano. ¿Por qué? Porque es un material difícil de trabajar, no es fácil, requiere de práctica, por eso la idea es que existe una práctica previa para poder hacerlo, a diferencia del óleo, que es un material que ya tiene un tono más definido, que requiere más de la gradación. Ya aquí en la acuarela degradamos, nos retrocedemos un poquitito, porque no podemos aclarar colores, solamente los podemos ir oscureciendo. Aquí tenemos los materiales necesarios para poder trabajar, que es la acuarela, el papel y los pinceles. La historia de la acuarela está íntimamente ligada a la historia del papel, como lo habíamos mencionado anteriormente, inventado por los chinos, aunque también tiene un precedente de los egipcios, que tenemos una obra que se distinguen tonos más aguados, por eso se dice que los egipcios fueron también los primeros en trabajar con la acuarela, que aplicaron sobre el papiro pinturas primero con tintas planas y posteriormente tintas desvanecidas en dibujo y pintura, consiguiendo los primeros claros oscuros. Porque cuando teníamos un tono parejo, que viene desde la prehistoria, solamente un tono, y ya podemos adquirir otro tono más claro, ahí se nos va produciendo la gradación. Y ahí comienza todo este fenómeno del volumen. Y aquí tenemos un trabajo de tinta china que también se utiliza como aguada en los chinos. De este modo, entre los artistas europeos, la técnica de la acuarela sucedió al fresco. El alemán Alberto Durero y el italiano Rafael Santi fueron algunos de los pioneros en la acuarela de dicha región. Durero también trabajó otros materiales, pero fue uno de los que se animó a trabajar con la acuarela. La técnica de la acuarela consiste en aplicar capas semitransparentes que se irán superponiendo para conseguir colores más oscuros. Es súper importante trabajar por capa. ¿Por qué? Porque no podemos aclarar el color. Si llegamos a un tono muy oscuro de primera
de la primera pincelada no vamos a poder aclarar. El color quedó. Entonces por eso es importante ir trabajando desde lo más suave hasta lo más oscuro. Y por eso se trabaja con capas. Se pinta de claro a oscuro, es decir, no se pinta el color blanco, sino que se reserva el blanco del papel. ¿Ya? Tenemos que dejar los espacios en blanco que no queremos intervenir, ya que no tenemos blanco en acuarela. Algunas acuarelas traen el blanco, pero no es necesario utilizarlo. Aquí tenemos otro ejemplo de la cultura china con la intervención del material. Se nota al tiro cuando hay un trabajo tiene este funcionamiento de la acuarela por los tonos irregulares, muy aguados, en diferentes capas. En el siglo XVIII, los chinos utilizaron la acuarela para decorar lo que aparece acá, la seda, y pintar sobre papel arroz, que es un papel más grueso, porque retiene más el agua. Necesitamos un papel que no se arrugue, que no se rompa con el agua. En Europa durante el medioevo se utilizó para la decoración de manuscritos, para lo que se empleaban pigmentos solubles en agua, aglutinados. Los aglutinados se nota cuando la gota queda con una forma específica, con un densificador derivado del huevo. ¿Sí? Esta consistencia más como el slime, pero un poquitito más líquido para que se pueda manejar como gota. Aquí tenemos una obra de Paul Sandry, que fue también uno de los que trabajó en el siglo XVIII con la acuarela. Los artistas del siglo XVI y XVII empleaban la acuarela de forma ocasional y acostumbraban a hacerlo en monocromo, o sea, un solo tono. Utilizaban para ello el pigmento marrón obtenido del hollín llamado bistre u otro extraído del calamar que tenía un tono sepia. En ese tiempo todavía no existían gran cantidad de pigmentos, entonces sacaban los pigmentos de elementos naturales o animales. Acá tenemos dos ejemplos de trabajo en acuarela, un paisaje, y aquí también tenemos el paisaje de fondo, pero con un elemento posterior que es, un elemento que es de primer plano, que es negro, completo, que es solamente de perfil, también funciona bien. Y aquí tenemos otro paisaje que está con este trabajo de la mancha. Primero dejo la mancha con agua sola y luego le agrego mi color que agarra y va tomando diferentes tonos. Y ese cielo, para que se logre que no tenga tantas manchas sino más parejito, se arrastra mucha agua, muy parejo, y luego voy echando el tono. Y la puedo ir moviendo para que se vaya formando. ¿Qué materiales necesitamos para nuestro trabajo? Podemos utilizar el bloc de un octavo, el doble faz, que es una hoja más gruesa, ya que el bloc tradicional es muy delgadito para trabajar. Lo que podríamos hacer es pegar dos hojas muy bien pegadas del normal para poder trabajar con la acuarela. O si pueden comprar papel para acuarela, mucho mejor, pero va a ser complicado conseguir ese papel acuarela porque lo venden en las librerías o en algunos supermercados. Pero lo podemos sustituir por el bloc doble faz, que es más fácil de conseguir en los supermercados y más de alguno lo puede tener en su casa. O hay croqueras, que yo sé que hay varios que tienen, con hojas más gruesas. ¿Ya? Toda hoja que sea gruesa nos va a servir. Si tienen una cartulina de muy grueso gramaje, también la pueden ocupar. Y la cortan del tamaño del bloc o parecido. Acuarelas, que ustedes ya las conocen. Pincel redondo, no podemos ocupar pinceles planos blancos, sino que los redondos, los con pelo café. Ojalá los más limpios posibles, que no tengan durezas para que no manchen el trabajo. Y tiralíneas, que si no tienen puede ser lápiz pasta negro o plumón delgado. Cualquiera de esos elementos les va a servir para hacer los detalles de mi elemento central. La actividad. Primero, realizar ejercicio en la mitad de la hoja. Si van a comprar un pliego de papel, lo van a cortar por la mitad y van a ejercitar primero en una mitad. Si tienen un bloc, en una hoja y luego hacen el definitivo, igual que en el blog. En una hoja primero practican y luego hacen el trabajo definitivo. Es súper importante que practiquen, porque ahí ustedes aprenden a controlar el agua, controlar el pigmento y ver cómo se manifiesta el agua con este color.
En la segunda mitad o en la segunda hoja van a comenzar a crear una obra realizando primero el boceto en lápiz grafito. Es súper importante que el lápiz sea muy suave para que no quede marcado después con el agua porque no desaparece el tono. Entonces muy suavemente van a trabajar sobre el papel. Crear obra con las siguientes posibilidades de tema puede ser o un paisaje natural o un animal o animales. No hay ningún problema que sean varios. O un paisaje natural. La obra debe ser figurativa más fondo. No puede ser una obra abstracta. Debe ser que se entienda el elemento que ustedes están dibujando. De sugerencia siempre el fondo puede quedar un poco más aguado y el elemento que ustedes creen o los elementos de adelante pueden ser un poco más pigmentados. O sea, yo puedo agregar más acuarela sin agua para que quede más fuerte el color. Utilizar tiralíneas o material semejante para agregar detalles. ¿Ya? Entonces con mi tiralínea ustedes les pueden, por ejemplo acá a mi pajarito, le podemos agregar detalles en el ojo, en las patas. Entonces ustedes van definiendo qué parte pueden trabajar con ese tiralínea. Recomendaciones. Ejercitar para manejar la cantidad de agua y pigmento, lo que yo les mencionaba. Utilizar el lápiz grafito de manera suave. Utilizar el fondo, perdón, primero es recomendable hacer el fondo y luego el elemento esperamos que seque y luego hacemos el pájaro, por ejemplo, en este caso. Partir desde el tono más suave y luego oscurecer, el trabajo por capa. ¿Ya? Entonces van a trabajando de una capa a otra hasta llegar al tono que ustedes quieran. Utilizar pincel suave, limpiarlo bien y utilizar acuarela de manera aguada con más pigmento para detalles. O sea, tengo algunos tonos que son muy suaves y otros que son más pigmentados, que les agrego menos agua. Por ejemplo, aquí en el pajarito, esa parte de las plumas tiene más pigmento, o sea, tiene menos agua. Lo hicieron primero con muy aguado y luego con mi pincel en la acuarela la paso más marcada. No necesito tanta agua, igual que esas rayitas de la cola también. Aquí hay una foto del ejercicio que ustedes pueden trabajar y trabajando desde un color al otro, por ejemplo pasar del azul al celeste, pasar del rojo al naranjo, y viendo cómo se va produciendo eso. O trabajar tonos parejos, o dibujar manchas para ver cómo funciona y trabajando el ejercicio. Acá tenemos algunos ejemplos de animales que están elaborados con detalle y también con mancha. Y un paisaje que también desde el fondo hacia adelante, con tonos, se distingue que estos árboles tienen más pigmento que el fondo. Y les dejo aquí la rúbrica para que tengan en consideración cómo obtener el logrado cuando podamos revisarlo de manera presencial. Utilizar el formato de un pliego de papel para acuarela o el paralelo que yo les dije responde correctamente a la técnica y procedimiento de la acuarela, que sigan el paso que yo les acá, el trabajo en capa, el trabajo de la mancha. Utilizar tiralíneas correctamente para aplicar detalles de al menos dos elementos de la composición. En al menos dos partes de mi animal o de los elementos debe estar la aplicación del tiralínea o del lápiz paralelo. Responde a la temática de naturaleza y animal para elaborar la composición. Y la limpieza y oficio y trabajo en clase que ustedes ya conocen. Nuestro link de apoyo les dejo aquí 6 links para que puedan ir revisando el procedimiento. Aparecen animales también, cómo se pueden elaborar, algunos datos de poder elaborar cierto tipo de acuarela y la técnica en sí. Revísenlos, véanlos para que puedan tener más ideas de trabajo. Y les dejo mis datos que ya ustedes lo tienen, pero se los vuelvo a presentar por si tienen alguna inquietud. Vayan mirando, vayan haciendo bocetos y me van preguntando. Escríbanme si tienen dudas y vamos revisando, ¿ya? Así que les mando un beso enorme, un abrazo y estamos en contacto.